Hola a todos, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Shirley Rojas y estamos de nuevo aquí para conversar, bueno, los temas que se nos ocurran. Ya saben que nosotros tratamos muchos temas y pues la idea es aquí aprender juntas, iniciando un nuevo ciclo para compartir con ustedes y seguir creciendo juntas. Aquí estoy con Heidi. ¿Cómo estás, Heidi? Hola, buenas, ¿cómo están? Excelente. Bueno, ¿Cómo has pasado? me alegro, súper bien, con muchos Feliz año, proyectos, feliz mes, feliz todo. sí, con muchos proyectos, con, bueno, muchas cosas nuevas. Entonces, bueno, aquí estamos iniciando todo esto nuevo. Nosotros en diciembre hicimos una encuesta, pues, al grupo de Telegram que tenemos, como que es un grupo VIP, y pues como que querían saber de nosotras, que bueno, que nosotros hablamos tanto y de muchos temas y bueno, y de pronto si tienen alguna duda, ok, bueno, aquí las vamos a aclarar algunas de ellas. Porque también fueron de mucho valor para, para esto que viene en este 2023. Hicimos varias preguntas, voy a como que a decir como que de las que vamos a hablar en este momento, pero básicamente era como conocer qué les había parecido el podcast, los temas que habíamos escuchado, que qué preferían escuchar, porque obviamente hay unos podcasts que tienen más reproducciones que otras, porque ajá, hay temas que uno prefiere más, de pronto de la necesidad, bueno, en fin. Igual que nosotros también de pronto disfrutamos unos temas más que otros, pero bueno, yo siento que ajá, eso hace parte de toda esta maravilla de ser diferentes. Vamos a comenzar con las preguntas y la idea es que nosotras Que nos van respondamos a las corchar. preguntas, que nosotros respondamos las preguntas. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Y la primera es Ay, porque, me siento como si estuviera en un examen. no, ok, una entrevista. Bueno, la primera es ¿por qué hacen el podcast? Esa es la primera pregunta. Bueno, comienzo yo. El podcast, yo creo que ya lo había comentado en otro espacio, o sea, en otro podcast. Sin embargo, vamos aquí a profundizar un poquito más. Yo hago podcast desde 2020, desde la pandemia. ¿Por qué los hago? Bueno, porque consumo muchísimo, pero muchísimo. Es decir, yo puedo escuchar un podcast de 2 horas y yo no me aburro. Puedo escucharte 2 podcasts en un día y no me aburro. Entonces, no vayan a creer que yo tengo mucho tiempo libre, solo que hay espacios de tiempos en los que me permite hacerlo. Además de, por ejemplo, yo aprovecho que esté en el tráfico, que esté en la calle, bueno, en fin. Antes de escuchar música, prefiero escuchar podcasts y pues tengo muchos podcasts favoritos que en mi Instagram pueden ver de pronto algunos. Yo hice una publicación de eso ya hace unos meses, creo. Y bueno, disfruto mucho escuchar podcasts, aprendo mucho de muchos temas. Entonces, básicamente, primero fue porque me gusta. Segundo, porque soy muy curiosa, me gustan aprender muchas cosas, me pregunto muchas cosas. Bueno, vamos a ver si la gente tiene estas mismas dudas, si de pronto la gente se le puede ampliar un poquito esa curiosidad, ese conocimiento, y no solamente del área de pronto en la que cada uno trabaja, sino en general, en general. Somos unas personas muy curiosas. Entonces, es como que, bueno, bacano compartir esto y a través de una conversación. Y fue cuando surgió el tema de, bueno, aquí están las amigas y estas amigas son igual de conversadoras que yo, son igual de curiosas que yo y se desarrolla bacano, un entorno chévere y tal. Pues ahí comenzó en parte la idea. Obvio, ya saben que todo surgió como que, bueno, a hacer una prueba, además. Ya después, pues, ajá, ya saben, estamos acá con 2 temporadas encima, ¿no? Y súper agradecida, pues, porque tú haces las cosas no pensando como que, ay, la voy a sacar del estadio o que voy a ser famosa X, no, sino que le llegue el mensaje a quien resuene, ¿cierto? Pues muchas personas les ha gustado, pues, los temas que hemos tratado nosotros. Yo he súper aprendido de muchas cosas y bueno, esa fue básicamente como que, bueno, siento que también hay parte de que, bueno, en el 2020, ¿por qué? No sé por qué me surgió a mí la idea de grabar. No sé, lo hice solita, lo hice en el celular, bueno, en fin.
pero siento que eso, esas cosas, precisamente hoy escuchaba algo como eso, a veces el propósito o esas cosas que está llamada a hacer surgen de la noche a la mañana o surgen por cosas que, ay, me dan como ganas de hacer esto, pero tú no sabes por qué, ni qué, ni esta cosa de dónde viene, si yo te voy dedicado a otras vainas y tal, pero siento que eso es un llamado también. Y en el 2020 no lo entendía y el año pasado, pues lógicamente ya lo entendí como que, bueno, estamos llamados a eso. También han sumado otras cosas. Bacano, lo disfrutas y eso también es muy importante, como que, bueno, en mi caso, hablo de mí, y es como que, bueno, jamás había pensado yo ir a salir a un espacio a hablar de las vainas que yo pienso, ni nada de esas cosas, invitar a gente igual de loca que yo a ver esto, a ver otros puntos de vista. Sin embargo, ajá, se me facilitó, me gustó, lo disfruto. Entonces digo, bueno, aquí hay algo, vamos a explorar sin ninguna pretensión más que disfrutarlo. Y bueno, y ahí se va, como que va viendo la evolución del proyecto, la evolución en el camino. Ahí aparte de la pregunta, yo podría dar como ese aprendizaje que he tenido yo y es que muchas veces nuestro corazón, nuestra alma, la intención que Dios tiene, no sé, está en medio de esas locuras que a veces a uno se le ocurren y que se te facilitan y que no sufres bueno, a veces se sufren, pero bueno, es un sufrimiento bacano. O sea, me refiero a que se van a presentar desafíos y ajá, ahí está también lo bacano, ¿cierto? E- No todo el camino puede ser happy flower y nada de Ese esas vainas. sufrimiento es como que, ese sufrimiento es como que sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Exacto, exacto. Sí, o sea, si de pronto alguna persona que me escucha tiene como que, "Herda, yo siempre he querido, porque eso ocurre mucho, como que siempre he querido, siempre me ha gustado, pero date la oportunidad de sin la super expectativa, simplemente disfrutarlo, simplemente decir, lo intenté y ya, me gustó, no me gustó, lo hice bacano, ya. Si no, si sale algo más súper genial, espectacular, pero, pero bueno, así más o menos surgió el podcast. Cuenta tu Heidi. Bueno, a mí yo, Shirley está hablando y yo acá estoy riéndome por dentro porque yo digo, Dios mío, esa es su versión, la mía es totalmente distinta. Claro, Y de total. eso siempre se trató, que somos pues obviamente dos personas diferentes. De hecho, creo que no, sí nos parecemos en lo conversadoras, en lo curiosas, en como en ciertos puntos, pero digamos que si nos ven así de lejos, no somos muy parecidas. Pero más a profundidad creo que tenemos bastantes similitudes. ¿Cómo nació el podcast para mí? Bueno, yo también lo conté, como dijo Shirley, nosotros hicimos un podcast de esto, creo, si no me falla la memoria, fue el primero de la segunda temporada, donde contamos cómo nació el Ujú. podcast. Y si no, pues vayan y escuchen, y porque de verdad que fue muy, muy divertido ese podcast, la verdad. Yo me acuerdo que reímos muchísimo grabando ese podcast. Pero bueno, básicamente en mí el podcast nació como una invitación. Yo le dije que era un engaño, ya eso lo aclaramos por allá, que me dijeron, vamos a hacer una prueba como si hiciéramos un karaoke, vamos a hablar tres amigas, porque hablamos bastante, porque conversamos siempre y nos cogían las madrugadas chachareando de temas X de la vida, y vamos a poner unos micrófonos y nos oímos. Y yo, a mí no me gustan los micrófonos, pero bueno, vamos a probar esa locura, no importa. Yo me fui muy a la idea de un karaoke, pero sin cantar. Ujú. Y grabamos el mencionado podcasteros y fue que nos quedamos las tres así como, oh por Dios, ¿cómo nos salió todo esto? ¿Qué dijimos? O sea, el escucharnos también fue una, no nos escuchamos, ¿cierto? El cero no lo No, es oímos. que, es que vamos a contar el Fue, podcast cero, creo que eso que nunca lo hemos contado, ajá. y es que nosotros grabamos un podcast, ¿cuál fue el tema? No me acuerdo. El tema era, este, ¿cuál era tu hombre ideal? O sea, Ajá, lo que tú tenías en tu cabeza como el hombre ideal. bueno, y nosotras súper nuevas ahí, y bueno, en ese momento Javi, que era nuestro ingeniero de sonido, bueno, ahí las dejo y tal, y él dejaba todo listo, y cuando, Él nos indicó cómo era el asunto. o sea, nosotras extasiadas en el cielo del éxtasis, de que nos salió súper bacano y tal.
Cuando Javi ya terminamos, cuando Javi que no se grabó nada, no, qué risa. O sea, a nosotros nos dio fue mucha risa. Y ese es el podcast cero que lógicamente no salió. Y sí, lo volvimos a hacer, pero fue No madre. salió. Yo siento que lo volvimos a hacer después, en otro día, en otra grabación. Sin embargo, Sí, no pero no fue quedó igual igual, nunca, o sea, porque jamás, jamás. Entonces ese podcast es de no nosotras. quedó igual. Yo me acuerdo que Shirley nos hacía una pregunta y que, bueno, ¿cuáles son esas características que debe tener ese hombre ideal para ti? O sea, nos preguntaban a ti y a mí en ese momento. Y yo le decía, oh, yo nunca me he hecho esa pregunta. Y cuando ella, bueno, empieza a pensar, a ver, y cuando en medio, yo le decía, no, es que no sé nada. Y en medio de la conversación, eso me salieron como 10 características que para mí eran unos no negociables, porque en esa oportunidad hablamos de los no negociables y los sí negociables, y yo los quería anotar y Shirley me hace señas como, fresca, que ahora después los escuchas y los sacas con calma. Y yo, oye, ¿verdad? Si tan boba yo. ¿Y cuál? Me quedé sin anotarlo porque como no soy yo nunca y no me he podido acordar sino como de tres cosas de las que dije en ese momento. Bueno, entonces así inicia para mí el podcast. Luego, bueno, nos gustó tanto, 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 tanto ese podcastero, tanto como nos sentimos, como fluimos, como el contenido que también salió, el aprendizaje que rescatamos de ahí. O sea, como les digo, yo aprendí un montón de cosas de mí misma que no sabía en medio de la conversación. Y también porque lo conversamos, le pasó a Shirley, le pasó a Nati, entonces, bueno, como que, ¡ay, qué bacano este aprendizaje! Y para mí era como, entre comillas, una mamadera de gallo con contenido, le dije yo. O sea, era algo, habla bacano, pero rescata aprendizaje. Nos gustó tanto, entonces, hey, grabamos otro. Ah, bueno, no, nos quedamos picados con el cero y esa misma noche grabamos uno, pero con Sí, otro tema, no lo recuerdo que ahora fue cuál. el primero que Grabamos salió. otro, que fue el primero que salió al aire, y bueno, como que, ay, también fluimos en este tema, a pesar de que no les vamos a decir mentira, a nosotros nos dio risa, pero había una partecita adentro que nos dio como un bajonón, como que era tan bueno porque no se Sí, grabó, sí, 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 pero sí. también llegamos a la conclusión de, era para nosotras. O sea, esa fue la experiencia que nos dio la vida en ese momento. Era muy bueno, pero era algo que tenían que rescatar para ustedes cada una. Entonces, bueno, lo aceptamos, nos reímos y todo fluyó. Y después de ahí como, bueno, y grabamos otro. Y en ese sonsonete grabamos 2 temporadas. Fue un espacio para mí el podcast, se lo decía Shirley finalizando diciembre, se lo dije ayer, antes de ayer, cuando fue que hablamos, que para mí es una gratitud infinita a ella principalmente que me invitó a este espacio, porque del podcast aprendí muchísimo, vencí muchos miedos, enfrenté muchos fantasmas personales. Jamás ni nunca me vi ni en las curvas, ni en mis sueños, ni en mis pesadillas. Yo hablando a públicos, cero pollo. Aquí les confieso que siempre he pensado que mi voz tiene un tono un poco particular, chillón diría yo. Y por el medio de cámaras, audio, grabaciones, uff, cuando WhatsApp sacó los audios, para mí mandar un audio era, no, ni creas que yo voy a exponer mi voz ahí chillona. Y bueno, ahora mando audios todo el tiempo, pero no me estaban viendo la cara. Bueno, eso fue una ventaja para mí en el podcast, que no me vieran la cara, porque eso también me intimidaba más. Entonces, fue vencer muchas cosas, fue sanar muchas cosas, aprender mucho. Para mí lo resumiría en un gran, gran, gran aprendizaje. Me lo he disfrutado de principio a fin, porque yo suelo hablar así como hablamos en el podcast. O sea, Pero para mí tú dime dime. fíjate que aunque comenzamos así como que tú la mamadera de gallo y yo como que la cero expectativa, aunque debo aclarar ahí que yo venía de un quiebre emocional fuerte porque yo me había hecho un test de enneagrama y eso me confrontó muchísimo. Eso, Perdón, uno, Shirley, eso, se te cortó, ¿te habías hecho un qué? un test de enneagrama. Ok, Y a mí eso me confrontó mucho. Obviamente es como verte tú en un espejo, lo bueno, lo malo. Entonces la persona, bueno, ese tema lo vamos a tratar en otro podcast. Es como una herramienta de autoconocimiento
sí, a mí me salió súper alto el tema del control y de la, y para poder como llevarme un poquito, salirme un poquito de la cabeza, de pronto el control y eso, y llevarme a la partecita más del sentir, del corazón, del amor y tal, yo tenía que aprender a fluir, que esa fue una de las cosas, uno de mis ejercicios como que intencionado fue fluir, o sea, evitar controlar tanta, por eso ese día el podcast no surgió, yo dije, fue puta, me probaron del día cero, porque no se grabó. Y yo, bueno, o sea, fue risa, risa, en Te otro momento pasaron yo fue hubiese sido, el parcial enseguida. sí, y en otro momento hubiese cogido rabia, en otro momento, bueno, en fin, y no, no fue así. Y aparte de la vulnerabilidad, como que, hey, aquí hemos como que hablado que yo me atreviera a decir como que, bueno, mira, en esa época yo tuve un quiebre emocional y tal, hubiese sido algo que jamás en la vida yo hubiese pensado mencionar para que mucha gente escuchara. Y entonces también fue como que, hey, muéstrate vulnerable, no pasa nada, somos seres humanos y tal. Y eso fue como que de alguna manera intencionalmente mi primer ejercicio. Pero creo que tanto a ti como a mí nos pasó que el inicio de la segunda temporada, nos decimos como un break ahí, que nos volvimos a sentar en Juan Ujú. Valdez y tal. Yo le dije, marica, esto me encanta tanto que yo siento que yo nací para comunicar toda esta vaina que tengo en mi cabeza, que algo le tiene que servir a la gente. Cuando ya yo tomé mi aprendizaje personal, pude, que obviamente sigue, eso no para, sanar no para, señores y señoras, pero bueno, vas viviendo más ligero. Y bueno, ya yo, bueno, voy a comunicar y tal, yo quiero que la gente como que también resuene con esto, como que, ay, que la gente mire el mundo de otros puntos de vista, que sea esa oportunidad, que no sé qué. Y creo que tú también, si lo quieres ampliar un poquito, tú encontraste el tema de la sanidad, ¿no? O sea, como que fue el mensaje que recibiste. Sí, para ello al decir que para mí empezó eso como vamos a sentarnos y mamamos gallos un día y ya después la cosa fue como cambiando y en ese break que dice Shirley que tuvimos de grabar de la primera temporada a la segunda, yo llegué y me hice esa pregunta y decía, bueno, y yo ven acá, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué hago en esto? Bueno, el que hago en esto era porque éramos tres y vamos a terminar de pronto siendo tres, dos, había ahí como la conversación en la mesa y en algún momento, entonces yo en ese instante me sentí como miércoles. Eres la mortadela del sándwich, la mortadela, porque a mí no me gusta el jamón, pero era la mortadela del sándwich. Y yo decía, ajá, bueno, Shirley tiene claro esto, Nati tiene claro esto, ¿y yo qué? ¿Qué hago aquí? Entonces ahí lo consulté con mis personajes favoritos, que son los ángeles, y la respuesta, o sea, entre toda mi loca cabeza, jamás apareció la respuesta que me dieron y era sanar. Y cuando yo vi sanar, eso me pareció tan bonito y yo sentí que mi corazón dio como un brinco y dije, no, aquí me quedo. O sea, si esto es esto, aquí me quedo. Y porque, bueno, también venían cambios, ya venían que meter invitados, entonces eso también me intimidaba. O sea, todo el tiempo fue una prueba. Todo el tiempo era probarme. Shirley a veces me decía, ay, yo no sé cómo me dices que prefieres no saber de qué vamos a hablar. Yo no podría llegar sin saber de qué vamos a hablar. Yo por lo menos tengo que saber el tema. Y yo, no, no, no me digas nada. A veces de pronto le decía, venga, que vamos a hablar hoy. Y como que en la mañana y vamos a grabar en la tarde. Y ella, ah, hoy te entró curiosidad. Y yo, no, no sé, como por saber qué voy, de qué vamos a hablar. Y muchas veces me encontraba que yo le decía, ¿y yo qué voy a hablar de eso si no sé nada? ¿Ya? Pero en ese no sé nada había también mucho aprendizaje, o sea, también había que yo podía desde el no saber y mis inquietudes hacer que para la gente llegara mucha más información, ¿sí? Entonces siempre fue como muy equilibrado, ¿sí? En los temas que de pronto yo no me sentía con tanto conocimiento, y Shirley sí los tenía, ayudaba el no tenerlos para que saliera mayor información y viceversa, ¿no? Entonces fue muy bonito todo el proceso ese como de sanar. Las cosas fueron Y fíjate, cambiando. exacto. Para mí, ajá, para mí que siempre fue como una mamadera de gallo, entonces miércoles invitado, yo me acuerdo tanto y si Steven me está oyendo se irá a reír de mí, pero Steven fue el primer invitado, Shirley, sí, ¿verdad? Sí, o sea, Bueno, no me acuerdo, el pero primer invitado, pero creo que en la grabación no, no fue el primero. O sea, que cuando no fue el lo primero que salió, publicamos no fue el ¿cierto? primero. Ok,
Ok, bueno, pero entonces no, un psicólogo clínico, no sé qué, y yo decía, mi madre santa, este hombre me va a desbaratar a mí aquí, porque de profesión soy psicóloga, pero yo apenas estaba retomando, después de una pausa eterna de 20 años, reconciliarme con mi carrera, que peleé yo sola, ella nunca me hizo nada, y yo decía, y Oye, qué ponerme en buen cemento, o tema. sea, mi papá, Lo voy a anotar. sí, Estoy peleada con mi carrera. anótelo. A mí, ponme a hablar, no sé, o sea, con un médico, con un comunicador, con un ingeniero, con el pero me pongas uno igual a mí. Y cuando llega ese hombre, yo mido 1,53 m. Yo no le pregunté cuánto mide Steven, pero él, Yo creo que mide como no, casi dos él está metros. casi 2 metros, sí, o sea, 1,90 y pico. Yo decía, madre santa, aquí fue donde quedé yo. Claro, pero ahí salían mis miedos, mis temores, mis inseguridades, y yo no quería que ninguna le dijera a él, pero tampoco se lo dije a ella, ¿no? Yo no quería que por ningún lado saliera que, no, es que Heidi es psicóloga. Yo no, cero. Aparte que Yo, ese era como también un lema muy marcado de no entramos con títulos aquí, pero eso se salía en algún momento en el discurso. Y yo, no, 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 mire, yo ese día terminé con un dolor de rodillas impresionante, la espalda me dolía todo lo que quieran, de lo tesa que estaba al comienzo. Ya después como que ya entramos en calor de la conversación, y yo, todo fluyó, la cosa. Heidi llegó Steven. Ya va, espérate ahí, ay, ay, ay. Ay, El yo no perrito, salía del cuarto. el perrito, el gatico, no sé. Es Heidi, Steven está allá afuera, vamos a compartir un ratico con él antes de grabar. Ah, el perrito, el gatico, no sé qué. En fin, bueno, al fin que salió. Y fíjate que hablando de eso de los temas, que yo cuando hicimos el podcast con Diana, que fue que hablamos de las Ujú. energías, antes yo pensaba como que, bueno, yo siento que debe haber un equilibrio, pero es mi forma de pensarlo en cuanto a los temas, porque yo sentía que tú no querías saber los temas porque te estresabas, porque entonces esto generaba Sí, ansiedad. total. Y yo hacía el ejercicio de no estructurar tanto los temas para fluir justo como la energía femenina fluye. Entonces Ujú. ahí como que dice, tenemos lo opuesto tú y yo, como que tú fluyes, Sí, sí. pero también no como que, bueno, Y dale, que eso, surja, sino que también hay una cosita ahí como que mierda, me genera ansiedad, que qué voy a decir, cómo voy a decir. Entonces como que esas conversaciones internas que tenemos también a veces nos sabotean, ¿no? sí, Pero dentro totalmente. del fluir también es bacano, porque me pasó que muchas veces yo estructuro el tema, bueno, eso lo hablamos más ahorita, como que se estructura el tema, pero no es una estructura como tal de que ¿cómo se llama? El acto cívico, el evento de que himno nacional, así Se como sale hablábamos del una vez. formato. Sí, 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 sí. Sí, sí, uno lleva una estructura, pero se termina saliendo. Sí, claro, a mí me generaba mucha ansiedad, mucha inseguridad. O sea, realmente como nunca tuve que pasar, porque desde la entrada le dije a Shirley, no los quiero saber. Entonces yo llegaba muy tranquila y relajada. Me generó ansiedad y no, es que la cosa es para reírse, o sea, para mí, o yo ahora me río porque tengo una pulsera que me mide, entre lo que ella mide, me mide el nivel de estrés. Y cuando, bueno, ya habíamos grabado, eso nos habíamos reído con Steven, tomamos, comimos, no sé qué, de todo. Y bueno, ya se tenía que ir Steven, quedó abierta la puerta de que él quedó encantadísimo con lo que surgió ahí y como que invítenme cada vez que quieran, yo vengo y no sé qué, o sea, todo quedó como espectacular. Y ya nosotros, me acuerdo que nos pusimos a grabar otro podcast después de ese, y ya en la noche se me da porque yo voy a ver la hora y de esas causalidades, ¡pum!, se me va el chocoro y llego al nivel del estrés. Y los niveles de estrés desde que yo había tenido la pulsera, jamás me había salido un nivel de estrés hasta ese día. Eran una cosa loca y yo me acuerdo que nos reíamos mucho de ver mi ritmo cardíaco en ese momento, mi estrés, o sea, era la locura. Y lo dije muchas veces en el podcast, lo dije muchas veces como la diferencia es que ahora esta vaina me da miedo, pero no importa, con todo miedo me voy a lanzar a hacerlo, ¿ya? Y me acuerdo que decía, cuando estés allá en la entrevista de Telecaribe con las cámaras, niña, procura decir que yo no vaya ese día. Y hoy te voy a decir que no, pero seguramente allá voy a estar montada. No llegamos a Telecaribe, pero sí llegamos a un
a En un, vivo. se me fue la palabra, a un en vivo, un live en Instagram. Ay, señor, eso era otro porque ahí sí me veían. Y de hecho, si lo ven, o sea, yo salgo tesa al comienzo, ya después es que yo me relajo, que ya fluyo, que ya, como que cuando entro en calor. Pero es Entonces, que yo para mí siento, totalmente fue una siento escuela. también ay, es que suena frase de cajón, y ustedes saben que a mí no me gusta la frase de cajón, pero como que, hey, lo maravilloso, lo extraordinario sucede más allá de tu zona de comodidad. Y lo bacano fue que, bueno, a mí me gusta como retarme, pero obviamente también voy cagadísima, pero no me gusta quedarme. Entonces Heidi me decía, no, pero es que tú vas volando, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo apenas estoy acá Sí, caminando, y yo, total. bueno, sí, eso es como que, ajá, la diferencia de las formas de ser. Sin embargo, siento que lo que hicimos fue ampliar esa zona de comodidad, como que, bueno, el miedito de la primera, no, ya, bacano, después fuimos ampliando otro poquito, bueno, sí, me siento bien, y así como que no es salir de la zona de confort como la gente piensa, como que, hey, estoy aquí tan cómoda en esta habitación tan espectacular y me vas a decir que me vaya que debajo de un puente. No, o sea, estamos diciendo que amplíes, amplíes, que te No, incomodes, pero de a eso que tú poquito. dices, eso que tú dices del miedito, yo te voy a decir una cosa, hasta en el de hoy todavía sigo teniendo ese miedito, pero no es como un miedito, es como un nudito, como un, Pero si no, como, no no sabría estuviéramos ni qué vivos, si no palabra lo ponerle. sintiéramos. Espérate, eso te iba a decir, es algo, es como una sensación toda, como que quiero, pero me da susto, pero que genial. Y lo he escuchado mucho, mucho, mucho decirlo a los actores, a los cantantes, que dicen, el día que pierdas eso, marica, bájate de una tarima porque ya se venció lo que estabas haciendo. O sea, el día que pierdes ese nudo, esa cosa que da segundos antes de empezar a grabar, bájate. Bueno, a mí me pasa igual. Tengo que llegar con eso. Si yo lo llevo con eso, siento que no estoy como en la sintonía de. Así que yo Total. agradezco ese sustico que me da. Mire, que al comienzo dije, me van a corchar, me siento en el colegio, me van ¿cómo es? A coger preguntas. Sí, sí. Pero para mí definitivamente el podcast ha sido una escuela a la que le agradezco mucho. Era un espacio que tenía que dar. Lo que que iba a decirte es que yo decía, cuando tú decías, no, de llegar a otras personas, yo dije, sí, ¿a quiénes llegaremos? Inicialmente, cuando arrancamos, yo dije, pues a los amigos que son los que nos van a oír, ¿quién más? Ya, pero de ahí, o sea, la mente era ahí, el límite para mí era ahí, los amigos, iniciando, pero ya que cuando tengo una muy fiel oyente, amiga, ella es de Bogotá, y una cultura totalmente distinta a la de nosotros, y cuando ella decía, me preguntaba que si ella podía compartirlo con la gente de su oficina, o sea, puro cachaco. Ya. Y yo, oh my God. Y yo, claro, sí, dale. No, que quiero compartírselo a mi amiga, a Julano, a Sutana, y yo, hágale. Y yo decía, chacha, si nada más era para los amigos y ahora nos van a oír un poco de gente que yo ni sé ni quiénes son. Bueno, igual los amigos de Shirley, todos no los conozco. También me estaban escuchando otras personas, los amigos de Nati no los conozco. Entonces fue muy bacano, me acuerdo la vez, uy, a mí eso me dio como una felicidad y un gran sustico cuando sacamos las estadísticas, no, para hacer una retroalimentación un poco que nos han escuchado en tales lugares. Y todavía tengo rayado, a mí me tocó hasta ya buscar en el mapa, porque yo decía, no, debe ser que te equivocaste en tu mapa mental, ¿dónde queda Indonesia? Nos escuchó una persona en Indonesia. Por favor, persona, si nos estás escuchando, yo quisiera saber quién eres, cómo llegamos hasta allá. Creo que ¿Y al dónde era el final, otro creo que país fueron que era? 17 países, ¿no? Yo te comenté. 17 países, Yo hice sí, y esa yo decía, publicación. "Mm, claro", y dije, wow, mi voz llegó a 17 países, la voz chillona, que no me gusta, llegó a 17 países, y hubo, bueno, más de 17 locos escuchándonos ahí, qué bacano, qué rico, porque fue un gran aprendizaje de decir, puedes multiplicar aquello que sabes o conoces o que desde tu experiencia de vida, porque creo que mucho nos basamos en la experiencia que cada quien había tenido en nuestras vidas, para llegar a otros, para que otro pueda aprender, para que otro pueda visionar cosas que de pronto no ve desde mirándose hacia sí mismo pues solo. Entonces, qué bonito porque eso eran los frutos del podcast, o son los frutos del podcast. Llegar y yo decía, uff.
cuando Shirley me mandó esa 17 países.